un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Ya Erika lo promocionaba y nosotros también. Bienvenido el gran perro Pedro Urruchurtu aquí con nosotros. Perro. Es que perro vino hasta aquí hasta el estudio. Estamos en confianza, tranquilo. Vino hasta aquí hasta el estudio. Mira, nos robamos una frase de Thomas More, el gran Thomas, que decía y que dice y que dijo en una oportunidad que los hipócritas, como las manecillas de las encrucijadas, señalan el camino de ellos, que ellos no siguen. Un poco para hacer este examen contigo de la comunidad internacional, ¿no? Te ponemos esa tarea para que tú nos brindes un análisis crudo, un análisis sincero, un análisis auténtico de lo que ocurre con la comunidad internacional, y poco a poco te voy, y seguramente Erika también, suministrando algunas noticias que van a enriquecer este diálogo, esta tertulia, esta charla constructiva contigo, que además creo que es de mucho interés para nuestro auditorio en estos momentos. No, bueno, gracias a ti por la invitación, a ustedes dos. Siempre es un gusto estar aquí por todos los medios y cerrando el año. Creo que es un análisis muy interesante y muy propicio, además con lo que estamos viendo. Es así. Y sobre todo con tantas preguntas de cara al inicio del próximo año, ¿no? Y esa fecha clave para muchos que será el 5 de enero. Sí. Sí. ¿Qué crees tú que pueda pasar el 5 de enero? Y la comunidad internacional, ¿por qué a veces se nos presenta tan tibia? ¿Por qué nos emocionamos tanto cuando hay un informe de una ONG o de una organización mundial? ¿Por qué hay incluso, y se suscriben en los países, acuerdos y memos que después no se cumplen? Que después tú dices, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Pues, ¿no? ¿Dónde está? Sí, crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, y entonces ves tú todo, porque todo pareciera que gira en torno a negocios, a negociábulos, que no nos enteramos, y después nos cae encima ese pesar tan grande, y tú te preguntas, bueno, ¿y para qué sirve entonces toda esta comunidad, toda esta jungla, toda esta colmena internacional? Fíjate, tu pregunta es medular, porque aquí además yo recuerdo cuando uno estudia relaciones internacionales o todo esto, lo primero que le enseñan a uno es que los países no tienen otra cosa sino intereses, ¿no? Y obviamente uno, cuando decide involucrarse en política o análisis o lo que sea, y lo hace desde los valores, a veces, bueno, obviamente hay un choque porque uno tiene sus valores y para uno hay cosas que son inaceptables desde el punto de vista ético, es decir, uno tiene sus límites morales, éticos, a la hora de uno decir tal cosa, acepto esto, o este es mi límite, ¿no? Esta es mi línea roja. La comunidad internacional, los países, bueno, tienen intereses, y aunque sí, ciertamente esos intereses, al final las instituciones son manejadas por personas, uno pudiera decir que hay personas que también tienen valores y todo eso, pero al final se imponen los intereses, ¿no? Alguien me decía el otro día, estábamos en una actividad, me decía, cuando se habla de la comunidad internacional, pareciera que le tenemos mucha fe a eso llamado comunidad internacional con respecto al tema Venezuela, pero nos olvidamos de que la comunidad internacional también involucra a China, a Rusia, a Turquía, a Irán. Es decir, la comunidad internacional no es solo los países que uno considera aliados, también son los que son los enemigos. Entonces, bueno, uno podría decir la comunidad democrática internacional, bueno, pero también hay países democráticos que nos juegan en contra. Entonces, es muy complejo porque sí hay un tema de intereses. Y uno lo ve, por ejemplo, con las relaciones que uno está viendo en América Latina con China, por ejemplo. Es decir, todo el mundo sabe lo que hace el régimen chino. Sí. O sea, no solo que es un régimen comunista, es un régimen que viola derechos humanos, que explota a sus trabajadores, que hace lo que hace, y con todo y eso se está expandiendo de una manera bastante preocupante en África y en América Latina. Entonces uno dice, bueno, al final lo que se imponen son los intereses, y ahí no importa mucho si violan o no derechos humanos. Es decir, pareciera que ese no es el discurso que es importante en ese caso. Digo todo esto porque ciertamente hay una sensación de que la comunidad internacional no está dispuesta a hacer gran cosa, y en nuestro caso pues mucho menos. Y uno dice, bueno, después de 60 años uno ve lo que pasa en Cuba y sigue pasando. Y bueno, la realidad es que hoy es mucho más complejo. Yo creo que de cara al Venezuela y el 5 de enero, en este caso Estados Unidos, que uno pudiera decir que al menos para el caso de Juan Guaidó fue el aliado fundamental para que llegara y tomara las decisiones que tuvo que tomar desde el momento que se juramenta en adelante. Hoy esa administración diferente, hoy con otros intereses, hoy con otra dinámica. Probablemente lo más cómodo para esa administración es dejar
ese reconocimiento allí andando, diluyéndose en el tiempo mientras ven qué otra cosa pasa o mientras compran el discursito del revocatorio, mientras buscan cualquier cosa, ¿no? Para ellos es muy conveniente porque al final se trata de ganar tiempo y como Venezuela dejó de ser una prioridad, probablemente para la administración Trump lo fue un poco más, hoy ya no lo es así. Yo siento que al final la comunidad internacional va a jugar a, bueno, pónganse ustedes de acuerdo, vean qué van a hacer y mientras tanto, bueno, está Guaidó ahí que es una figura que medio administra algunas cosas, medio es garantía de algunas cosas como algunos activos del país que, bueno, es importante tenerlos allí protegidos, pero más nada, ¿no? Y yo creo que el rol de liderazgo en todo caso en Venezuela hoy es sacudir eso y decir por ahí no es, ¿no? Sí, ahora fíjate que en el marco de lo que estás describiendo, y lo hemos conversado con algunos analistas también aquí en el programa, hay una gran pregunta que bulle en la mente de muchas personas en la humanidad entera. ¿Cómo combatir los regímenes criminales con métodos democráticos? Entonces, en el juego de eso entran las palabras libertad, democracia, defensa de los derechos humanos. Entonces, bueno, entonces yo me tengo que volver criminal para combatir los regímenes criminales. Porque yo con métodos electorales no puedo, porque ¿cómo hago? Si ya lo hemos hecho todo y lo hemos demostrado, ergo Venezuela, pues, ¿no? ¿Cómo se combate un régimen criminal en el mundo entero? Sí, yo creo que el primer paso para poder enfrentarlo es asumir qué es lo que es. Es decir, yo creo que esa comunidad internacional, o en nuestro caso la comunidad democrática internacional, ignora la realidad, ¿no? Y yo siempre insisto en esta frase de Ayn Rand que dice, bueno, tú puedes ignorar la realidad, pero no las consecuencias de ignorar la realidad. Entonces tú ignoras la realidad, tú dices, no, bueno, lo niegas, dices, eso no es un régimen como el que, eso no es así, es un régimen, una democracia con zonas grises, es una dictadura. Y se quedan con el término dictadura en lo convencional. Es decir, se niegan a reconocer una naturaleza que es criminal. Ese es el primer error, porque si tú no entiendes qué vas a enfrentar, bueno, vas a fallar en todo lo que intentes hacer para derrotarlo. Ese es el primer punto. Lo segundo es que, obviamente, casos como Venezuela, Cuba, Nicaragua, que tienen ya años en esto, y el nivel de, digamos, de destrucción institucional es tan amplio que hoy, obviamente, una recuperación es mucho más costosa. Pero países que no han llegado a ese nivel de erosión, esperan a que lleguen a ese extremo. Es decir, no buscan hacer cosas preventivamente para evitar que cuando ya ven conductas, comportamientos, actitudes con componentes criminales, autoritarios, frenarlos, no lo hacen tampoco. Porque está el cuento, sí, está el tema de la soberanía, el tema de la autodeterminación y el tema de los intereses. Claro. Y cuando uno se va a ver el tema económico, uno se da cuenta de que al final, probablemente en la mayoría de los casos, hay un interés económico por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Y yo creo que al final ahí está la falla de la comunidad internacional y de los organismos internacionales. Es lo que dices tú. Nos emocionamos por un informe que, bueno, sí, a veces son más duros que en otro momento. A veces son voces que estuvieron calladas por mucho tiempo y uno dice, wow, por fin dijeron algo. Pero al final lo que siguen siendo son relatores de una realidad que todos conocemos y que, bueno, sí, elevan un poco más la voz, pero se queda allí. Sí. Y eso obliga a revisar el sistema internacional, no solo en términos de sus organismos y su manera, digamos, sus mecanismos para enfrentar este tipo de regímenes, sino realmente hasta dónde están dispuestos a llegar, porque yo te digo, la diferencia entre los criminales y nosotros es que obviamente los criminales no tienen escrúpulos, porque su lógica es la de la supervivencia del día a día. Los demócratas, los que creemos en las instituciones, sí tenemos escrúpulos, o sea, tenemos límites y probablemente estamos dispuestos a llegar mucho menos lejos que lo que ellos quieren llegar o están dispuestos a hacer. Pero por la lucha por el poder ha habido opositores o pseudo opositores aquí que han coqueteado con la criminalidad para tratar de sacar al régimen que malgobierna Venezuela desde hace más de 20 años. Yo hoy dudo que haya sido para sacarlo. Ajá, muy bien. Yo hoy dudo que haya sido para sacarlo. Qué buena respuesta. Es decir, yo dudo que haya sido con el objetivo de sacar al régimen. O sea, yo creo que aquí hay una clase política que está presente en los sectores del G4 también, porque no solo en esa falsa posición que uno ya tiene de los alacranes, claro. No, también en el G4, toda esa gente que además por mucho tiempo a nosotros nos dijeron, vota por esa gente, escoge a esa gente, ese es tu representante, ¿ok? Yo creo que para mucha de esa gente, el decirse de oposición es un negocio. Es un negocio, es una manera de vivir, es un trabajo, decirse de oposición. Ahora bien, cuando uno va a los hechos, cuando uno va a la práctica, cuando uno entiende qué está pasando, cuando uno ve que le están cayendo ahí a ramazos a una persona
que además entra y sale, se denunciaba que no sé qué más, y entró y salió del país como le dio la gana, y todos sabemos para quién juega. Entonces, cuando uno ve a esa gente que por mucho tiempo nos vendieron como opositores, uno entiende que no es que son opositores. Su trabajo es decir que son opositores, pero realmente no son los que están comprometidos con la lucha. Yo estoy seguro que sí, aquí hay mucha gente dispuesta a luchar por la libertad y a salir del régimen, lo están haciendo a todo nivel, no solo a nivel, digamos, de liderazgos nacionales, también hay liderazgos medios en los partidos, estos partidos de cuatro, hay mucha gente honesta, sí. Pero también hay un montón de gente que nos han metido a juro ahí a que los aceptemos y que al final... Yo insisto, yo no creo que ellos hayan estado dispuestos a salir del régimen. Yo creo que su negocio era simular que estaban luchando contra el régimen, pero son parte del sistema también. Y por eso es que regímenes como estos necesitan a grupos como estos que estén dispuestos a convivir, a cohabitar, a jugar bajo las reglas del régimen, porque es que además no tienen otra manera de participar, no tienen otra manera de porque además ustedes lo decían ahorita, la popularidad de estos personajes está por el suelo. Llega un momento que ya no les importa. Es decir, yo lo decía el otro día, ¿ustedes creen que a Manuel Rosales le importa que le quiten los puertos, que le quiten los peajes, que le quiten los puentes? Bueno, pero ¿ustedes creen que le importaba que se los quitara? Sí. No les importa porque son unos lambucios. Yo lo digo entonces, son lambucios de la política. Es una gente que lo que está es pendiente de que les den algo de plata, de que tengan algo de plata. Vivir es una manera, porque se dieron cuenta que no pueden salir del régimen, sí. No hay manera. No hay. Ya son rehenes además, porque su libertad o porque su desempeño depende de lo que el régimen les permita, por lo tanto deciden ser parte del sistema. Y ahí obviamente, cuando tú entiendes, y creo que habrá quedado mucho más claro después del 21 de noviembre, quién está a favor de continuar con esto y quién realmente quiere salir de esta tragedia. Sí. Por ejemplo, también hablando de la comunidad internacional, hay un trabajo de Infobae que desnuda los sombríos mecanismos de Venezuela e Irán para traficar petróleo y evadir sanciones. Y esto no es de ahorita. Entonces, ¿cómo es posible que el tema de las sanciones es un tema que lo hemos conversado contigo en otros programas, pero es un tema que tiene mucho peso específico con relación a tratar de quebrar esta situación que estamos viviendo acá en Venezuela? ¿Y cuál es el balance que se puede hacer, querido amigo, cuando Irán y Venezuela, que son dos regímenes que marchan juntos, sí, pues evaden y con la mirada de la comunidad internacional, yo no sé si con la complacencia, porque como el petróleo es el gran negocio, pues entonces tú puedes negociar hasta medio buque, pero déjame llegar. Sí, bueno, yo te diría no solo las sanciones o no solo el petróleo, diría... Bueno, el silencio hipócrita, por ejemplo, frente a desastres como el arco minero, sí, ¿no? Y cómo se llevan nuestro oro como les da la gana. Es decir, aquí hay muchos silencios cómplices hipócritas de muchos actores. Pero concretamente el tema de las sanciones, lo que yo siempre he dicho al respecto es que las sanciones son efectivas. Creo que lo fueron de manera importante en su momento, pero son efectivas en tanto y cuanto tú las acompañes de algo más. Es decir, la sanción por sí sola no te va a quebrar un régimen. La sanción por sí sola no te origina un cambio político. Eso siempre ha quedado claro. Es necesaria porque abre un patrón de presión fundamental, pero que si tú dejas que se diluya en el tiempo ese patrón, los regímenes, como el ser humano, se adaptan. Y no solo se adaptan, sino que van a buscar la manera de evadirlo. Y eso es lo que terminó pasando. Es decir, yo sí creo, y es donde yo he insistido, que la administración Trump fue muy acertada en el sentido de haber caracterizado correctamente el régimen que enfrentábamos y comenzar un patrón de presión de acuerdo a una naturaleza criminal, pero no fue suficiente. Hubo que hacer más, hubo que presionar más, hubo que cercar más. Ahí el símil, María Corina lo dice mucho, ¿no? El símil del secuestro. Si tú estás secuestrado, tú tienes que buscar la manera de ir cercando. O sea, y buscar la manera de que obviamente el régimen pues se sienta acorralado. Las sanciones en su momento ayudaron a eso, pero el régimen también aprendió que como el tiempo juega a su favor, sí, si tú no estás dispuesto a hacer nada más allá de las sanciones, yo voy a buscar la manera de evadirlas. Y lo han hecho con Turquía, lo han hecho con Irán, con el oro venezolano, lo han hecho a través de múltiples instancias, de múltiples negocios, porque aprenden también. E incluso, hay que decirlo, y yo recuerdo cuando vino... El presidente de Petróleos de Venezuela es un ruso. Por ejemplo, pero cuando vino la relatora especial de las Naciones Unidas para el tema de las sanciones, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con ella. Y obviamente
todo el mundo le habló mal de las sanciones. Todo el mundo decía, no, que las sanciones nos han hecho daño a los venezolanos. Ajá. Nosotros fuimos los únicos, y ella lo expresó así además, que le dijimos que más bien las sanciones habían sido positivas para los venezolanos. Porque es que el régimen en su momento se vio obligado a abrir la importación de productos de primera necesidad, y eso alivió en buena parte la escasez y el drama que estaban viviendo los venezolanos. Bueno, entramos en otro debate, que es quién puede pagar por eso, quién puede comprarlo, eso es otro debate. Pero la realidad es que hoy en Venezuela hay más medicamentos y hay más alimentos gracias a que las sanciones obligaron a que eso ocurriera, y el régimen sabía que tenía que ver cómo reajustaba sus negocios. A lo mejor contra su voluntad, pero ahí está. Claro. La sanción tuvo un efecto. Todo el mundo dice, no, que las sanciones afectan al pueblo venezolano. Claro, pero esa es la tesis que le ha vendido el régimen. El régimen y sus colaboradores disfrazados de oposición y de analistas. Pero la realidad es otra. Ahora bien, hay que decirlo, las sanciones por sí solas no son suficientes, no han sido y no lo serán en ningún caso. Ojo. Hay ejemplos en otros países. No, bueno, es que yo creo que las sanciones, bueno, es que el problema es que tienen que ir combinadas, Mingo, y el problema es que además, yo sí creo que las sanciones se han ido perfeccionando, o sea, ya no son tan genéricas, ya no son para todo el mundo, yo creo que ya hay responsabilidades. A otro nivel, 60 años. Claro, pero a otro nivel, porque fueron unas sanciones muy a lo general, muy a lo, o sea, sin pensarlo inteligentemente. Yo creo que en el caso venezolano, e incluso en casos como el ruso, el europeo, ha habido un perfeccionamiento de las medidas. El problema es que la sanción, quirúrgicamente tú puedes hacer sanciones muy, digamos, muy efectivas, pero insisto, tienen que ir acompañadas de algo más. Si no, lamentablemente se diluyen en el tiempo. Y recordemos que los regímenes criminales, a diferencia de los demócratas o de los políticos de oficio, necesitan tiempo, y el tiempo les favorece. Pedro Urruchurtu, hoy acá con nosotros en un análisis brillante que nos está ofreciendo este es el antepenúltimo programa de este año, que por cierto, les quiero recordar muy brevemente, porque Erika y Catherine me lo piden. Si ustedes quieren participar en nuestro último programa del año, si quieren salir y aparecer en ese programa que va a ser el viernes de la semana que viene, por favor, nos envían el viernes de esta semana, este viernes 17 es el último programa nuestro. Bueno, ustedes tienen chance todavía de enviarnos un audio. Ya hemos recibido muchos, por cierto. Muchísimas gracias. Nos envían un audio de 15 segundos o un video a el correo de Por Todos los Medios, que es ptolosmedios@gmail.com. Ahí lo tienen, ptolosmedios@gmail.com. Y entonces la pregunta es muy sencilla: ¿qué le pides tú al Niño Jesús para Venezuela en el año 2022? Nos resumen eso en 15 segundos y aparecen en el programa. Vamos a Máster, en breve regresamos con Pedro. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios, con Mingo. Fíjense, amigos, ayer hubo un accidente, un muy triste accidente en la autopista de Prados del Este. Yo entiendo por esta dinámica que tenemos la importancia que ha cobrado el delivery de las empresas, pues, ¿no? Cónchale, ese muchachito que trabajaba para una en moto, pues, ¿no? Eso fue en la autopista de Prados del Este, a la altura de los campos de golf. Ayer como a las 5:30, 6 de la tarde, murió, pues, ayer estuvo el tiempo muy engarabintangulado, llovía, escampaba, el pavimento húmedo. Esos muchachos a veces van muy rápido por la entrega que tienen que hacer, una comida, una pizza, una medicina, etcétera. Han hecho una labor importantísima, pero el mensaje, yo les estoy diciendo esto porque estoy haciendo la publicidad de la bomba de terrazas del Club Hípico, que siempre tiene un mensaje institucional. A veces nos dice a la gente de los motos, ponte el casco, pana. O nos dice en general, no te comas la luz. Bueno, hoy queremos hacer un llamado a la prudencia, en general de todo. Porque a lo mejor al muchacho lo atropellaron porque iba zigzagueando, apurado para hacer la entrega. Es muy triste la noticia. Vamos a evitar ese tipo de sucesos. Yo sé que es complicado hacerlo, pero aquí tienen el mensaje institucional de hoy de la bomba de terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Bueno, había quedado con la señorita Erika en que me ayudara con el pandoro de la pastelería del Corso. Ustedes saben que este es un dulce típico de la Navidad, que yo creo que yo lo colocaría a la par del panetone. Este es un dulce que se originó en Verona, es un dulce de Venecia, pues, ¿no?
es un dulce extraordinario, pero Erika tiene una manera de picarlo, de rebanarlo, porque el diseño, que además es un diseño arquitectónico, es de estrellas. Aquí lo tienen ustedes, amigos. Aquí tienen ustedes, ya Erika le colocó el azúcar glass por arriba, pero vean ustedes el amarillo de la masa, porque lleva muchos amarillos de huevo. La miga del pan porque es un pan de oro, y por eso se llama de oro, porque esto que está aquí es tan amarillo, producto del huevo. Esta es la receta original, solamente la consigue usted en la pastelería del Corso. Yo quisiera que usted la encargara, ahora Pedro la disfruta con nosotros y con un café. Gracias, mujer, extraordinario. ¿Y dónde va a encargar esto para un obsequio para que usted quede de lujo? 945-8497 del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Yo quiero que usted estrene carro. Oye, Mingo, pero la masa no está para bollo, yo sé. Pero usted puede estrenar carro usado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo voy a estrenar? Distasi Motors. Distasi Motors. Colóquense en el Instagram en estos momentos. Colóquense en el Instagram de Distasi Motors para que vean este carro que estamos ofreciendo en estos momentos. Mire, es un carro que tiene ya sus 10 años y está como nuevo y lo ofrecemos con garantía. Bueno, póngase en contacto con mis amigos de Distasi Motors en el Instagram Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, amigos, recta final con Pedro Urruchurtu. Acá hay gente que en Mingo Blanco TV le pregunta por Cuba y el ALBA, le preguntan por el Foro de Sao Paulo, le preguntan por Delcy y los Países Bajos. Y Erika tenía comentarios también del chat de Radio Caracas. Y hay una nueva cosa también que se está formando. Podemos hablar brevemente de eso que se llama Runasur. Runasur. Podemos hablar también de con eso. Lula. Con Evo. Lulasur. Evo. Ah, no, Evo, sí. Runasur. Bueno, tan es así que Maduro lo sacó en una cadena antier. Sí. Ya estábamos enterados, sí. Pero es bueno que eches el cuento. Esta gente no descansa. No descansa, pero Gustavo Maíz te pregunta ¿qué nos puedes decir sobre el papel de Julio Borges como canciller del interinato, que renunció, y los embajadores que apoyaron a este interinato? También te preguntan tu comentario sobre el boicot que tuvo o el escrache que sufrió Leopoldo López en la Universidad Complutense en Madrid. Y también está el comentario de Luis Pérez, que asegura que una Venezuela flaca, de rodillas, quebrada, hambrienta y arruinada es un tremendo negocio para muchos de estos países autoritarios y también para muchos países amigos. Sí, y yo agregaría que también para muchas ONGs. Muy bien, muy Pedro. bien. Yo también agregaría que para muchas ONGs muy bien. Que les gusta vivir de la tragedia. Y para mí, creo que si hay un ejemplo de cómo funciona esto es Haití. O sea, Haití es un país que vive del rentismo de las ONG, ¿no? Y uno ve que las ONG están allí. Y ojo, con esto no estoy queriendo decir que las ONG no son necesarias. Sí. Hay muchas muy buenas y muy serias, pero también hay muchas también que se aprovechan y que ven como negocio la tragedia. Y bueno, se han aprovechado 1000 veces de obtener recursos para, al final, acostumbrar a la gente a depender de la ayuda humanitaria, pero no realmente para brindarles la libertad o la autonomía. Yo creo que sí, obviamente hay que atender. Tú eres un país que se está muriendo de hambre, tú tienes que atender de algún modo a la gente, pero también hay mucha gente que vive de eso. Por eso es que yo siempre he dicho que la mejor ayuda humanitaria para Venezuela es su libertad. Claro. Tú quieres acabar con la tragedia humanitaria de Venezuela, ayuda a la que tenga su libertad. Si no vas, lo que alimentas es un monstruo que sigue creciendo. Gran concepto. Sí, mira, sobre el tema de los scratches y todo esto, a ver, por un lado, claramente la izquierda se organiza para sabotear cualquier cosa que huela a oposición venezolana o a lo que llaman la derecha. Pero también no es menos cierto que el señor López ha venido acumulando una serie de descontentos y de rechazos importantes por su proceder y por la manera en cómo ha pretendido ser parte de un conjunto de decisiones y de operar internacionalmente. Nadie sabe a favor de qué, porque la realidad es que dice de todo y al final uno no sabe en qué anda, pero
todo apunta a que no, al final no es nada bueno. No ha dado respuesta por nada. Y tiene una responsabilidad, tiene un cargo aparentemente. No se ha aclarado todavía su cargo. Y sobre el señor Borges, a ver, yo creo que es muy descarado cuando tú pretendes decir que algo no ha funcionado, que algo no sirve y que tú al final crees que eso hay que cambiarlo y todo lo demás cuando tú has sido parte de esos 2 años. Es decir, él fundamentalmente ha sido uno de los actores principales del interinato. Claro. Creo que los embajadores hay posiciones divididas. Yo creo que al final están mucho más amalgamados en apoyar al interinato, porque bueno, obviamente ellos son parte del mismo experimento, ¿no? Y de la misma iniciativa, y eventualmente cobran, en fin, pero la realidad es que lo del señor Borges es bastante descarado, porque además no es la primera vez que él intenta, digamos, ir serruchando allí poco a poco la institucionalidad del interinato, con todas sus fallas, con todos sus errores, con todas las críticas que le podemos hacer, pero tú no le puedes decir a alguien, mira, está mal, esto hay que cambiarlo, cuando tú has sido parte, comienza por ti mismo, ¿no? Claro. Creo que eso es importante. Y no, y brevemente sobre lo que te decía de RUNASUR, porque bueno, está lo de, Cuba, otra vez ALBA, toda esta gente configurándose, pero lo de RUNASUR es muy importante porque Evo Morales, que al final es como una especie de, tú no lo ves por ahí como una viuda, él se la pasa por ahí por todos lados, anda, ¿no? Pero acaba de montar esta organización que busca revivir a UNASUR, pero desde la lógica indigenista y desde la lógica de los pueblos originarios, con apoyo de Pedro Castillo en Perú y con apoyo de el presidente Arce en Bolivia. Entonces, armar un bloque Perú-Bolivia y a partir de allí intentar expandir, que a mi modo de ver eso tiene una implicación directa con la coca. Con la coca. Claro. No, yo no le veo la ruta de la coca, luego con Colombia. Yo siempre pienso mal de esta gente. Esta gente lo que está viendo es cómo se organiza alrededor del tema de la coca. Y bueno, obviamente el argumento político de los pueblos originarios y de la Unión del Sur y la emancipación y todo lo demás, pero la realidad es que esta gente no va apuntada sin dedal, y ellos entienden muy bien que necesitan territorios sólidos y gobiernos afines que les permitan sus fechorías, como están acostumbrados, porque como yo siempre digo, del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, de RUNASUR, de todo lo que te pongan en el camino, esta gente no tiene trayectoria política, sino prontuario criminal. Mira, tú en tus estudios de política, en tus análisis, en tus investigaciones, te comprometemos también en brindarnos tu visión para el año que viene, incluyendo a María Corina. Vamos a incluir a María Corina, que mucha gente dice que gran gerente, pero no es popular. Y estábamos hablando de la búsqueda de la popularidad de tanta gente de las oposiciones que no saben ya qué hacer, no saben en qué palo ahorcarse, pues, ¿no? ¿Qué vislumbras tú con relación al chavismo, madurismo, en las primeras de cambio del año? No nos vayamos a todo el 2022, pero en las primeras de cambio, donde están pautadas unas elecciones el 9 de enero, que pretenden hacerlas como si fuera una muestra representativa de lo que ocurre en Venezuela. Sí, la épica. Exactamente. La épica heroica. Sí, pero también hay un referéndum revocatorio que está siendo financiado por uno de los grandes corruptos de la historia del chavismo, como lo es en Ramírez, pues, ¿no? ¿Y qué crees tú que va a ser finalmente las oposiciones? ¿Qué va a ocurrir? ¿Viene una compactación nuevamente de esta gente para la lucha que ellos mismos se van a inventar en el año 2022? Y por favor, María Corina. Mira, yo creo que con respecto al chavismo, el chavismo obviamente le conviene que hablen de revocatorio. Le conviene. Primero porque lo reconocen. Es decir, cuando tú le planteas un revocatorio a Nicolás Maduro, tú lo que estás diciendo es que él es presidente. Claro. Feliz. Y que el mundo diga revocatorio. Él feliz. Porque al final están diciendo, aquí me van a revocar a mí. Inténtenlo. Y hay constitución. Y lo voy a ganar yo. Y hay constitución. Y lo voy a ganar yo. Porque además nada ha cambiado. Claro. Es muy conveniente para el régimen. Es muy conveniente para el régimen. Entonces, yo creo que el régimen se va a aprovechar de eso, del tiempo, como siempre. Ellos tienen sus divisiones internas, tienen sus fracturas, pero al final ellos saben cómo amalgamarse en función de la coyuntura y ahí están. Yo creo que ya hablar de oposiciones, que además el régimen lo dice mucho, para mí hoy en Venezuela solo puede haber una oposición y es aquella que demuestre que está comprometida a salir del régimen. Todo lo que esté dispuesto a convivir con ese régimen no es oposición. Por la calle del medio, hay que decirlo así. Yo creo que en el caso de María Corina, tú mencionas ya de la popularidad. La pregunta es ¿quién mide la popularidad en Venezuela hoy? Claro. ¿A qué se le llama ser popular? Porque yo te puedo decir, yo cuando recorro el país con María Corina, yo sé cómo la gente trata a María Corina. Y es un fenómeno popular. Lo que pasa es que no es un fenómeno que refleja el status quo porque no le conviene.
Entonces yo creo que al final el reto, y ahí es donde yo aplaudo la iniciativa que ella ha puesto sobre la mesa, que es una propuesta, por cierto, que aunque la ha puesto ya sobre la mesa, no la está definiendo ella ha dicho vamos a discutir sobre esto y vamos a definirla entre quienes quieran de verdad salir de esto. Yo creo que parte va a depender de que sea la gente la que diga para dónde vamos. Mira, yo quiero confiar en este liderazgo y quiero que haga esto, pero que lo haga. Pero no le conviene a María Corina plantear una ruptura. Pero es que ya estructural, claro, con relación a esta gente. Claro, pero es que esa ruptura. La última vez que yo la tuve aquí le pregunté si apoyas a Guaidó y todavía me decía que claro, sí. Bueno, eso era otro momento. Claro. Eso era otro momento. Okay. Pero hoy, obviamente, una ruptura pasa por entender que debe ser una ruta con un liderazgo ético, comprometido. Y tú me decías, toda la unión de la oposición, mira. Aquí yo creo que ya no basta ni siquiera con querer salir del régimen. Es que tú no puedes ser ni cómplice ni corrupto. No, claro. Eso por un lado es muy importante. Claro. Y lo otro, yo sí creo que esta propuesta es una oportunidad, primero para que la gente elija y le dé legitimidad a una conducción política que desde hace rato no tiene legitimidad en Venezuela. Sí. De ningún tipo. Uh-huh. ¿Ok? En segundo lugar, es una oportunidad para definir una ruta donde además haya responsables. Aquí la gente tiene que hacerse responsable del fracaso. Ustedes hablaban de esto de los ramazos y tal, la irresponsabilidad del liderazgo. Es que son unos irresponsables. Sí, chico. Aquí, de verdad, es un caso único. Los responsables de las derrotas siguen en los puestos de mando. Sí. Uh-huh. Nadie asume responsabilidad aquí. Eso tiene que cambiar. Entonces, yo creo que la única manera de que el 2022 sea un año en el que se enrumbe, se enfile hacia la liberación de Venezuela es que haya un liderazgo comprometido con eso. Y creo que allí la oportunidad que da la propuesta que ha hecho María Corina es maravillosa para que la gente además se comprometa a ser parte de esto, Sí. porque la gente además está esperando que digan, ¿qué hago? Bueno, vamos a organizarnos, vamos a hacerlo, pero eso sí, Pero ¿cómo se hace eso? sin distracciones, Ujú. sin caer en el discursito de que me voy a dialogar a donde sea, cualquier islita del Caribe, Ujú. sin caer en farsas electorales, sino, señores, esto es luchar y presionar internamente, pero además tiene que haber un liderazgo mingo que vaya y le diga al mundo, señores, es por aquí, estos son criminales, hay que cercarlos. Ujú. No es que yo me voy a poner a conversar, a tomarme un whisky con ellos y después voy a salir diciendo que son malucos. No. Los tratamos como lo que son y a convencer al mundo alineando lo externo con lo interno. Tú tienes que alinear esas fuerzas. Lamentablemente, eso en algún momento en el 2019 existió con Guaidó. Sí. Hubo esa Sí, alineación. Ajá. es verdad. Ya no está alineado. Entonces, bueno, eso hay que realinearlo, pero además no puede haber distracciones y además tiene que haber alguien que le diga a la comunidad internacional, señores, si ustedes siguen por este camino se van a seguir equivocando Ujú. y nosotros los acompañaremos hasta acá. Sí. Y yo creo que hacia ahí apunta el nuevo liderazgo que requiere la oposición, que para mí es una sola, es única, y que hasta yo en cierta medida no sé hasta qué punto esa oposición debe seguir llamándose oposición, sino más bien resistencia y resistencia liberadora en todo caso, porque aquí al final hay que seguir insistiendo. Y aquí veremos a esta gente, a estos lambucios de la política, como les digo yo, diciendo que sí, que ellos están luchando por un revocatorio. Nada de eso ayuda a acercar al régimen, por el contrario lo estabiliza. Y como dice María Corina, todo lo que signifique estabilizar el régimen tiene que ser rechazado por los venezolanos. Así es. Se acabó lo que se daba. Aquí el gran Pedro Ruchurtu, No, qué gracias bueno. a ustedes. Siempre Gracias, conversar con... Pedro. Eres del Un gusto equipo, siempre. querido amigo. Claro que sí. Así me siento, así Claro me que siento. sí. Bueno, mujer, qué buena esta conversación con Pedro, ¿verdad? Fabulosa. Qué oportuna, magnífico. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.